Bienvenidos amigos una noche más a este su programa de entrevistas en su canal preferido, Distrito Televisión, donde noches como esta tenemos el lujo y el placer de presentarles invitados que estamos seguros que les encantará escuchar lo que van a decir. Es Jon de Zulueta, que estará aquí hoy con nosotros. Es una persona muy influyente en este país. Se licenció en Historia Contemporánea en la Universidad de Stanford y también másters, ni más ni menos, de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Columbia. Actualmente es presidente de honor del Círculo de Empresarios y ha escrito un libro, España fallida, cómo el fracaso de las élites nos han convertido en un país irrelevante que asusta leer lo que dice dentro. Por si fuera poco, Su Majestad el Rey de España le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. España es un país que va en la economía y a nivel institucional y a nivel diplomático como un tiro, como nos quieren decir a nivel oficial. Pues les puedo asegurar que lo que le vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy es muy probable que no esté muy de acuerdo con esas acepciones que dan por sentado tanto el Gobierno como los organismos oficiales. Vamos a preguntarle por todo, seguramente nos va a contestar. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Comenzamos. Don Jon de Zulueta, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación, Javier. Vamos a ver, una persona como usted, que es lo que es, que ha sido lo que ha sido, que representa lo que representa con su trayectoria, y cómo escribe este libro que estoy seguro que más de un enemigo se va a ganar con él si no se lo ha ganado ya. Sí, eso seguro. Pero cuando salió el libro, la gente decía, ¿no crees que el título es un poco exagerado? Y ahora, 2 años después, me dicen, yo creo que has quedado corto. En su libro ha tenido y tiene tanta importancia que solamente en su cuenta de Twitter 1,4 millones de visualizaciones. Claro, porque es que en él se dicen cosas un poco no extrañas, sino que sorprenden. Por ejemplo, ustedes saben que con tan solo un 28% de acciones en una empresa internacional, el Gobierno la controla absolutamente, tomando decisiones al margen de la junta directiva, es Indra. Y eso, según este libro, ocurre. ¿Cómo se puede llegar hasta ahí? Sí, bueno, y últimamente Telefónica. O sea, y ahí el Gobierno solo tiene el 10%. Es una cosa donde yo aparte de criticar el Gobierno de turno, critico también muchos empresarios, porque realmente la empresa está sumisa al gobierno de turno en este país, que es una pena. Yo nací en Boston, o sea, mi procedencia es norteamericana, y ahí el mundo de los negocios no están ahí sumisos al gobierno, te puedo asegurar de eso. Sin embargo, don Jon, usted en el libro dice que el control gubernamental sobre los empresarios en España es asfixiante, bueno, llega a decir prácticamente que es total. Que es total. Bueno, en el IBEX 35, desde luego, casi todas las empresas tienen alguna relación directa con el gobierno por licencias o por impuestos. O por, esta mañana he estado en la Junta General de Accionistas de Bankinter, por ejemplo. Han pagado 90 millones de impuesto extraordinario que iba a ser temporal y que van extendiendo a la banca, que no hay ningún motivo lógico por penalizar la banca porque han subido los intereses durante una etapa. Cuando el Euribor estaba a 0, nadie estaba ayudando al banco. Y lo que gastaron para salvar el sistema financiero fue para salvar las cajas, no los bancos.
Vamos a ver, usted, lo que es en España, bueno, su trayectoria, usted estudió y comenzó en Estados Unidos, Sí. allí hizo sus estudios universitarios, además es una ciudad tan prestigiosa como Stanford, pero es que usted después estuvo también trabajando en Venezuela, Sí. después estuvo en España, fue ni más ni menos que director general de Pepsi-Cola, estuvo también como consejero delegado de Bankinter, también estuvo con Asisa, creo que, no, Sanitas, con Sanitas. Consejero. Y luego también ahora mismo es consejero independiente de la línea directa aseguradora. Es decir, usted, como usted, pocas personas, aparte que es presidente de honor del Círculo de Empresarios. Claro, ¿quién como usted conoce los entresijos de la política y de las empresas en España? Si no se está dentro, y perdóneme la expresión, que puede parecer un poco burda, dentro del redil político o dentro de la esfera de influencia o de intereses de los dos principales partidos en este país o de los que mandan en las comunidades autónomas, no hay nada que hacer. Bueno, esperemos que haya algo que hacer porque, de hecho, estamos perdiendo, yo creo que mucho talento joven a otros países Eso le voy a preguntar luego por ese tema. Hay gente, afortunadamente, actuando libremente y hay casos de éxito como Amancio Ortega, como Juan Roig, o sea, que pueden funcionar en ese entorno, pero claro, están en empresas que no están reguladas por el gobierno. El gobierno tiene sus patas metidas en demasiados sitios. En todos los sitios. Bueno, Rodrigo Rato privatizó bastantes empresas públicas, pero ahora, fíjese, Telefónica, que estaba libre, aunque tenían ellos, el gobierno, la acción de oro, de repente llaman a José María Álvarez Payete un viernes por la tarde y le dicen adiós, pero así, sin preaviso, sin esperar la Junta General de Accionistas, que son los que tienen que decidir esas cosas. Eso es inaudito. Además, no fue el presidente que le llama. Lo delegan eso a Manuel de la Rocha, eso es el tercer nivel. Pero esto de que se tomen decisiones ajenas a las juntas directivas y a los consejos de administración en empresas tan importantes como comenta usted, ¿esto en otros países no puede constituir incluso delito? Yo creo que desde luego... Muy ético no es, eso está no claro. Es ético. No, ético seguro que no. Pero en casos yo, como en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, donde son muy pulcros sí. y el control es mucho más exhaustivo, el hecho de que se tomen decisiones por personas ajenas a las propias empresas de un calibre como este, aparte de que sea sorpresivo, de que por sí lo es, claro. y que éticamente deja bastante que desear, pero no podría rayar incluso conductas delictivas. Podría ser que... habría que estudiarlo. Yo no sé, en España, desde luego no hay una ley, obviamente, porque si no, cada día tendríamos noticias de esa ley. Que haya en otros sitios, no sé, la gente del gobierno es que no se atreven a hacer esas cosas tan burdas como llamar el presidente de una empresa privada y decir, mañana estás destituido de tu puesto, no vamos a esperar. ¿Qué les costaba esperar un mes a la Junta General de Accionistas? Es que no lo entiendo, pero además, sin preaviso, ven a la Moncloa un viernes por la tarde y adiós. En el libro usted habla de varias personas en varias ocasiones, de gente a la que usted conocía y que luego entraron en prisión, más de uno. Sí, y de hecho hay un que se lo recomiendo que lo vean, hay un capítulo yo creo que lo escribió en plan irónico, en el que habla de un altísimo cargo que ahora está en prisión y que estaba muy preocupado por el FRAC. Y dice él en el libro, creo que ahí ya no estaría tan preocupado como en aquel desayuno. Hablando de desayunos, nuestro invitado de hoy recuerda en el año 2002
no del nombre, pero sí un desayuno que tuvo en esa época, en la cual un alto directivo de una gran empresa de construcción le mostró su enorme preocupación por la corrupción que había en las comunidades autónomas en las que estaba el Partido Popular. Pero es que pasan los años y después llegaron lo de los ERES con el PSOE, luego pasan los años y llega lo de Convergencia y Unión con el famoso 3% del Parlamento. Y claro, una persona como el que ha vivido tanto, vamos a enseñarle esta noticia. España pierde más de 90.000 millones al año en la UE solamente en corrupción. Don John, usted que ha conocido muchísima gente, que ha estado en muchísimas reuniones y que ha tomado muchas decisiones estratégicas, ¿en España la corrupción es un mal endémico? ¿O si no eres corrupto no puedes entrar en política? ¿O es más ruido que lo que parece? No, es un problema real. Yo trabajé en Venezuela, que de hecho es un país corrupto y era corrupto antes de Chávez y Maduro, era corrupto. Pero cuando salí y vendí la empresa, el que compró la empresa me dice, John, ¿dónde vas? ¿A España? Nosotros tenemos negocios, nuestro grupo multinacional tiene negocios en España. Y te voy a decir una cosa, la corrupción que ves en Venezuela no te va a sorprender cuando llegas a España, porque hay mucha corrupción en España que la gente desconoce. Y efectivamente hay mucha corrupción. Eso ya se hablaba en Venezuela en el año 78, que es cuando estuvo usted 79, allí. 79, salí 80. en el 80. Sí. Y llegué ¿Y ya a le España decían en el usted 80. aquello? Y ya estaba, bueno, estamos hablando de el gobierno de Herrera Campins, o sea, y luego vino Carlos Pérez. Pero es endémico y hay estudios de la Unión Europea, encuestas, donde sale altísimo el porcentaje de la población que dice la cosa peor en España es la corrupción. Hay otra cosa que dice en el libro que me llama mucho la atención, y es que dice que, por ejemplo, la Confederación Española de Organizaciones, la COE, empresariales, por ejemplo, en Estados Unidos sería inconcebible. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, que en Estados Unidos hay algo similar al Círculo de Empresarios, ¿no? Que es el Business Roundtable. Y de hecho el Círculo de Empresarios nace en el 77 como una copia del Business Roundtable de Estados Unidos, donde las grandes empresas pueden llamar a los senadores, en fin, tienen acceso a los políticos y tienen una relación de tú a tú con los importantes políticos. Pero que haya una patronal, inconcebible. Que haya sindicatos donde la empresa tiene que pagar unos liberados, pagarles una... Bueno, en Sanitas tenían su despacho, 3 personas liberadas y la empresa está pagando su salario. Pero esto es de locos, eso no. En Estados Unidos los sindicatos con las cuotas de los sindicalistas viven, pero sin ayuda del gobierno y sin la obligación de las empresas, y hay empresas enormes que no tienen sindicatos. O sea, y la opinión, ahora que sale el tema de los sindicatos, don John, su opinión con respecto a que, además de que reciben dinero público, o sea, no solamente reciben dinero de la empresa, sino que además reciben subvenciones públicas, pero es que además muchas veces hay quien les critica porque toman un partidismo ideológico en función del gobierno que esté de turno. ¿Esa financiación usted la ve coherente o si de usted dependiera la borraría de un plumazo? No, de un plumazo, pero seguro. El sindicato, no tengo nada contra sindicatos, pero que se financien con las cuotas de los sindicalistas y punto. El gobierno acaba de duplicar este año lo que daba a los sindicatos. Sí, que es tremendo. Vamos a ver esta noticia.
que nos van a poner ahora seguramente. El Gobierno elige al ministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. El hecho de que entidades como puede ser el Banco de España o en su momento también la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que son personas de partido comprometidos, y ya no que sean militantes, sino que algunos pasan directamente del Consejo de Ministros a este tipo de entidades. ¿Esto no atenta contra la presunta integridad e independencia a la hora de que las empresas tengan que tomar decisiones de este calado? Sí, bueno, estamos viendo, fíjese, el caso de José Luis Escrivá. Yo le invité al Círculo de Empresarios en mi etapa de presidente y hablamos y la verdad es que era una persona con mucha formación, con muchas ideas de reforma, nos habló de gastos innecesarios en el gobierno, por ejemplo, lo que gastan el INEM en formación de parados, y dice, todo ese gasto de formación de parados es tirar el dinero, porque el INEM coloca el 2% de lo que viene por aquí. Luego entra en el gobierno y yo digo, fíjese, ¿cómo ha cambiado este hombre? Ahora es todo apoyo a Pedro Sánchez y el socialismo de hoy. Y luego le premian con el puesto que él quería, que era gobernador del Banco de España. No, en este momento, cuando estaba en el AIREF, era una voz independiente. Ahora mismo no lo es. Y es una pena, porque sí que es una persona válida con conocimientos de causa. Pero es que están colonizando todas las instituciones supuestamente independientes. Por eso el Partido Popular vota en contra. Es la primera vez, yo creo, que en democracia, que los dos partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo en un puesto tan importante como gobernador del Banco de España. Aunque la verdad es que todo viene ahora mismo de Frankfurt, ¿no? Porque sí, ya no tenemos la peseta. Pero cuando nuestro invitado pregunta que cómo es posible que haya gente que vende sus principios, si cuando lean el libro, y lo recomiendo, es un libro de conocer España, pero bien. Además es una visión objetiva, porque les da a todos, les da a la derecha, les da a la izquierda, les da absolutamente a todo el mundo. Pero cuando ustedes vean en el libro los sueldos que tienen algunos altos directivos o miembros de consejo de administración, consejeros delegados de empresas en España, se les pondrán los pelos de punta. Hablando de personas a las que nombra, el índice onomástico son más de 480, creo que cerca de 500 personas. Hay una en concreto que me llama mucho la atención, y le digo el porqué, porque lo entrevistamos hace poco aquí, estaba sentado donde está usted ahora, y de haberlo sabido, de haberme leído el libro, le hubiera preguntado, que era José Manuel García Margallo, el exministro de Asuntos Exteriores, porque dice usted una frase que le atribuye a él, que es, le voy a leer textualmente, vivimos de la solidaridad de la Unión Europea. Una frase que en sí podría no significar mucho, pero si se analiza profundamente tiene enjundia. Estamos en estas. Sí, estamos en estas, y justamente ahora Pedro Sánchez está esperando que la Unión Europea ponga un Next Generation para rearmar el país. O sea, él no quiere tener que ponerlo en un presupuesto y sacarlo de lo que llaman ayudas sociales y transferirlo a defensa. Él prefiere el sistema de lo que hicieron después del COVID, que es todos se unen, hacen un monto para toda la Unión Europea y van distribuyendo a cada país según sus necesidades. Y entonces, como nosotros aquí en España estamos gastando el 1,29% del PIB, pues seríamos los más necesitados, en vez de que el peor de la clase es el que más tiene que reunir en cuanto a fondos.
está hablando ahora mismo de llegar al 2% que tenía para el 2029, adelantar eso. Eso es su última cosa. Cuando los otros países... Pero se habla de 3,5, ¿no? Ya están hablando de 3,5. De 3,5. Y Polonia a 5. Al 5 ya, sí. Sí. O sea, estamos totalmente desfasados. Y si ves la lista de países de la OTAN, ahí en la cola está España. Usted en el libro es muy crítico, insisto, con todos los políticos. Bueno, hay dos que luego le voy a preguntar por él, que son los únicos que ensalza, además que dice que les conoció personalmente. Pero Eduardo Serra y Josep Piqué, ya se lo adelanto. Pero hay dos personas con las que usted es muy crítico. Es Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, porque dice textualmente, se han dedicado a promocionar su propia agenda social antes de la estabilidad económica y mirar por los intereses del país. A Sánchez Castejón usted le califica como un individuo sospechoso, populista y le llega a comparar con Trump. Sí, es el Trump de la izquierda. El Trump de la izquierda. Sí. Tienen mucho el narcisismo, el estilo de autócrata, tiene mucho en común. O sea, vas a la izquierda y encuentras gente también de la derecha. O sea, son populistas de distintos calaos, de distintos tipos, pero tienen mucho en común, que piensan más en su agenda que la agenda del país. Antes estaba usted hablando de Zapatero y de Venezuela. Sí. Vale, nadie mejor que usted, que está una persona muy documentada y muy informada de lo que ocurrió, por desgracia, en las últimas elecciones en Venezuela con el dictador. No se le puede llamar de otra forma. Es un dictador Maduro, que no merece la pena ni que le llamemos señor. Y hablando de Zapatero y de Maduro, vamos a ver este vídeo. Diálogo. Es un demócrata. Ha ganado muchas elecciones. Bueno, ganó la última, una elección. desde luego, no. La última está ahí, el debate. No, están las actas que demuestran que ganó de calle. Bueno, o sea, mire, lo he hecho una y otra vez. No vamos a arreglar, desde luego, quienes tenemos que hacer una tarea en este sentido, por hacer, que no es mi posición, de hacer ni de juicio electoral ni de órgano electoral. Hay un conflicto político antes de las elecciones, después de las elecciones. Un conflicto político con unos resultados que todos los organismos internacionales los califican como el mayor pucherazo electoral de la historia, y hay organismos internacionales que están denunciando que hay torturas en ese régimen. Don John, ¿cómo se explica que España no se haya colocado o que haya asumido el liderazgo frontal contra un régimen criminal como este de Venezuela? Porque hay unos lazos, o sea, Rodríguez Zapatero, que estaba desaparecido, ahora reaparece liderando, intentando, dice él, llegar a acuerdos con el gobierno de Maduro, un dictador absolutamente impresentable, el apoyo que está dando indirectamente a Maduro. Conozco bien Venezuela, es triste que 6 millones de venezolanos han tenido que salir del país. Un éxodo tremendo. Y muchos han venido a España. Pero también está estrechando lazos con Xi en China. O sea, él abre un poco el camino que luego Pedro Sánchez aprovecha de ese camino y le sigue. Ahí es cuando se tuerce un poco todo la dirección, yo creo, del país. Somos grandes compradores de petróleo venezolano. Yo creo que es interesante ver que Trump ha dicho aranceles de 25% automáticamente a cualquier país que está comprando petróleo de Venezuela. Además de comprar petróleo de Venezuela,
cuando hay petróleo por muchos otros cauces, estamos comprando mucho gas de Rusia. Se compra más que nunca. El otro día han salido publicadas las cifras. España ahora mismo está comprando más gas ruso que nunca. No se entiende. Puedes ir a Kiev, hacer la foto con Putin, decir que estás apoyando a Putin, pero detrás de sus espaldas estamos comprando el gas. Sí. Digo, Zelensky. Sí. En Kiev, al mismo tiempo que estás apoyando Zelensky en Kiev y haciendo el viaje a Kiev, que vaya viaje porque tienes que ir en avión a Polonia y luego 11 horas en tren para llegar a Kiev. Lo cuenta en el libro usted. Yeah. Cuando estás haciendo eso, detrás de sus espaldas, estás comprando gas de Putin, apoyando, obviamente, que los rusos tengan más divisas extranjeras. Es tremendo. Le voy a hacer la última pregunta sobre Zapatero, y no es porque este programa ni esta cadena tenga nada en contra de este señor, es que dedica muchos capítulos y mucho apartado a Rodríguez Zapatero. Entre otras cosas llega a decir, ahora que recuerdo, que gran parte de lo que está pasando en España ahora mismo, estos lodos que estamos viviendo, esta implosión social y de tremenda polarización, viene todo porque para querer ser Rodríguez Zapatero secretario general del PSOE pactó con Pascual Maragall, eso lo cuenta usted en el libro, el tema de quedar, dame lo que quieras del Estatuto de Autonomía de Cataluña mientras me apoyes. Y él dice, nuestro invitado de hoy, don John, que por culpa de eso es lo que ha pasado a partir de entonces en España. Pero la última pregunta señala también en el libro que Zapatero engañó a todos los españoles haciéndoles creer que estábamos jugando la Champions League de la economía y que resulta que él a sabiendas estaba engañando a la población. Pues a raíz de eso que escribe usted en el libro, vamos a ver este vídeo. Terminamos el año 2024 con un crecimiento superior al 3% interanual de nuestro Producto Interior Bruto. Para que lo miremos en términos relativos, estamos creciendo más del doble de la media, o mejor dicho, de Alemania, de Francia o de Italia. Y se estima, como he dicho antes, que hasta el año 2026 las cifras de crecimiento económico de nuestro país estén por encima del 2%. De nuevo, entre las más altas de las grandes economías de la Unión Europea. Crecemos más y lo hacemos, además, reduciendo la desigualdad. ¿Esto es verdad, don John, o estamos también ante un nuevo engaño masivo que cuando escriba usted su próximo libro nos dirá que se acuerdan cuando nos estaban engañando otra vez? Dígalo usted porque lo ha escuchado igual que lo hemos escuchado todos nosotros. Bueno, la cifra, Javier, es cierta, la cifra es cierta, pero hay que entender varias cosas. Primero, durante el COVID, el país europeo que más se tumba la economía es España, porque dependemos del turismo, el turismo va básicamente a cero. Entonces, estamos saliendo de un bache muy profundo que los otros países no tenían esa caída, porque tenían más industria que seguía produciendo en sus economías. Entonces, este último año y quizás el próximo, claro, vamos a ver una gran diferencia, pero mira un poco atrás, mira hace 5 años y hace 6 años, España estaba muchísimo peor que los otros países. Entonces hay el efecto rebote aquí, primero. Segundo, el turismo va muy bien, ahí no hay ninguna duda. Un país de 47 millones que tiene 90 millones de turistas, eso sí que es parte de la economía que va bien. Pero industria, estamos muy débiles en industria. Innovación, estamos muy atrasados. Productividad, baja y baja. Y luego hay la otra cosa, la deuda. Cada mes. Este gobierno lleva, yo creo que 79 meses en el poder. Cada mes hay 6.500 millones más de deuda. O sea, estamos en una deuda de más de 100% de nuestro Producto Interior Bruto, cuando el límite
era 60% fijado por la Unión Europea. Ahora parece que lo quieren subir por lo del rearme, ¿no? Que Y ahora con el rearme van a liberar. Sí, que quieren liberar algo, sí. La cosa. Pero claro, la gente. La primera persona que me llamó cuando salió el libro fue Rafael del Pino. Y me dice, John, ¿cómo sabías que nos íbamos a ir a los Países Bajos? Y yo digo, hombre, tú tienes control de tu consejo de administración y de tu empresa. Yo sabía que querías ir. Y es lógico, y lo explico aquí, el por qué. Porque la gran diferencia, aparte de que Holanda está en el Euronext y cotizas ahí y automáticamente cotizas en Nueva York. Aquí cotizas, pero para cotizar en Estados Unidos es un lío tremendo, ¿no? Entonces ellos querían cotizar en la bolsa americana para subir las acciones. Pero la otra cosa es que es un país, Países Bajos, un país donde tienen una deuda de 43% del PIB más o menos, o sea, menos de la mitad de España. Y entonces es mucho más fácil recibir financiación con buenas condiciones. El problema aquí es, con tanta deuda, claro, el préstamo te cuesta más dinero, o sea, el prestamista se fía menos de la empresa española que la empresa holandesa. Es así de claro. ¿Cree que el emprendimiento en España es un acto de valentía o de masoquismo, viendo cómo tratan a la gente joven? Yo creo que el problema es educación. Formación profesional está muy mal visto y realmente hay muchísimas empresas pidiendo gente con formación profesional y no los encuentran, sobre todo en el área tecnológico. Las universidades, todo el mundo, todos los padres quieren que los hijos vayan a la universidad y luego salen mal preparados para el mercado. Lo que demanda el mercado, la Universidad Española no está preparando en gran medida lo que quiere el mercado. Y entonces hay muchos que se van fuera. ¿Cree que la universidad actual en España está formando a los innovadores del futuro o está formando a los futuros esclavos del trabajo? Bueno, están preparando futuros parados del trabajo. Usted cuenta en el libro que de una persona que lo que hablaba con él, que le comentó que había vuelto a la universidad 20 años después y que estaban dando el mismo temario. Sí, 20 años, una mujer... Bueno, pero una mujer muy importante, Miriam González exacto, Durante. Sí, lo dice usted en el libro, ¿no? Sí. Miriam González Durante está muy activa ahora en España porque estaban viviendo, bueno, su marido Nick Clegg era el viceprimer ministro de Reino Unido durante una etapa y luego es el director de relaciones de Meta, del antiguo Facebook, ¿no? Sí. Él hace relaciones institucionales y estaban en Palo Alto. Pero ahora ha vuelto a Londres y han comprado un piso aquí en Madrid y ella ha estado mucho tiempo en Madrid. Y ella es, ella es de Olmedo, sí, y estudió ahí en la universidad. Y va a la universidad donde estudió Derecho y encuentra, primero, que están todavía con derecho romano, que no había ningún curso de derecho para la era digital y que algunos de los profesores eran los mismos de su época. Pues de eso, del futuro de los jóvenes, de qué va a ocurrir con la inteligencia artificial, de la innovación, de todo eso vamos a hablar con nuestro invitado después de la publicidad.
Continuamos, amigos, en esta entrevista en el Distrito con Jon de Zulueta y con su libro España fallida. Antes de la publicidad hablamos con él sobre la inquietud que existe en muchos sectores de la sociedad española por la fuga de talento. Vamos a ver esta noticia. Jóvenes con estudios. Cada mes huyen de España 35.000 personas para ganarse la vida fuera. Si vemos estas declaraciones que vamos a ver ahora, vamos a ver qué opina nuestro invitado. España necesita del orden de 250.000 a 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar. Hay gente que no lo entiende. Fuga de talento se va y traemos mano de obra muchas veces poco o nada cualificada. ¿Esto es un síntoma de que España está perdiendo el rumbo en la materia económica, don Jon? Sí, bueno, están pasando aquí dos cosas. Estamos con una sociedad cada vez mayor, necesita mucha asistencia, hay muchos centros, residencias geriátricas y todo, y claro, eso demanda bastante empleo, pero es empleo muy poco cualificado y es empleo, vamos a decir, que se paga poco. Un trabajador medio en España gana 23 euros la hora. En Dinamarca, un trabajador medio gana el doble, 46 euros. ¿Por qué? Porque, claro, están en Dinamarca dando valor añadido al trabajo. O sea, no es un camarero de un bar, o sea, no es alguien un trabajador en una residencia geriátrica, no. Están en el mundo digital, el mundo de inteligencia artificial, están desarrollando cosas nuevas. Y eso es lo que vemos en otros países nórdicos, que son quizás los países más innovadores de la Unión Europea. Don Jon, ¿los jóvenes españoles están condenados a vivir mucho peor que sus padres? Estamos viviendo tristemente que el caso, yo creo que por primera vez desde la democracia, que los jóvenes están viviendo peor que sus padres. Es la primera vez que pasa eso, porque han subido muchísimo, claro, los alquileres. Bueno, ni hablar de comprar algo, porque no tienen dinero acumulado para conseguir una hipoteca. Es bastante triste ver eso y que padres y abuelos, porque claro, las pensiones han subido con el IPC y de repente el abuelo está dando dinero a los nietos para llegar a fin de mes. Eso es un poco triste. Nos falta innovación, nos falta talento para el mundo digital. Los estudios de ciencia, tecnología y todo eso, lo que llaman STEM en los países anglosajones. Y entonces, ¿qué pasa? Yo puse eso en Twitter, ahora X, mencionando que la pérdida de gente por el tema de salarios. Me contesta uno y me dice, yo soy programador informático. Yo 4 veces más. Ya, trabajando en Barcelona. Sí, sí. Y ahora estoy en Irlanda y me pagan 4 veces más. Por cierto, apúntense, suscríbanse a la cuenta en Twitter, que merece la pena. Es una de las cuentas en las que aprenderán cosas de economía y de realidad económica poco habitual en Twitter, en esa red un tanto extraña. No digo extraña porque haya mucha gente que no aporte, sino porque a veces es una carnicería a la hora de opinar. Hay una cosa en el libro que usted habla en varias ocasiones de ello y que se le nota preocupado. ¿Están en peligro las pensiones en España o si no se hace una reestructuración profunda? Sí. Sí, pensiones es un área
Y el Círculo de Empresarios, donde he estado 20 y pico años, aparte de mi trienio como presidente, he hecho dos informes de sanidad para el Círculo. Pero el Círculo de Empresarios lo he tenido claro desde hace 20 años, que las pensiones no son sostenibles con el pirámide invertido de la edad de trabajadores. O sea que, claro, cuando el pirámide es pirámide y tienes muchos trabajadores abajo financiando pocos que están jubilando, todo funciona. Pero cuando va al revés y el pirámide está invertido y hay poco trabajador que viene y muchos pensionistas, y además con salarios mucho más altos, pensiones mucho más altas, quiebra el sistema. Entonces tienen que buscar. Ahora mira, había un dinero guardado extra de la época de Aznar, había una bolsa ahí extra que se ha gastado todo y ahora tienen que ir a los presupuestos generales de la Seguridad Social para ayudar el tema de las pensiones. Estamos pagando 12.000 millones cada mes de pensiones. Hay un apartado en el libro que se lo voy a leer textualmente. Son tiempos tristes para España y la Unión Europea. Este es el título de uno de ellos. ¿Qué futuro le asegura tanto a España con la deuda pública exacerbada que tenemos y a la Unión Europea, además con todos estos movimientos geopolíticos que hay, ahora con el problema con Estados Unidos, es un problema que no se sabe quién lo ha generado, porque hay gente que tiene otras opiniones. Es de verdad que Trump pues, ha llegado un poquito pues, con un ímpetu no esperado por parte de algunos, pero no es menos cierto que Europa estaba muy aletargada y sin tomar decisiones y exigiendo que se le defendiera cuando para encima estás insultando constantemente una parte. En España usted habla en varias ocasiones de cuando no nos levantamos, ese gesto de no levantarse el presidente Zapatero en el famoso desfile, que ha hecho, según dice usted en el libro, que a día de hoy, en contra de lo que pueda parecer, ningún gobierno socialista ha sido recibido en la Casa Blanca. Efectivamente. Pedro Sánchez estuvo... Sí, pero no con los honores con los que han estado otros. Pero tuve que hacer la rueda de prensa ahí en el parking. En el parking por la parte de atrás, solo. Claro, quiero decir, una recepción como Dios manda. Exacto. No las dos que tuvo, por ejemplo, Rajoy, exacto. O la que ya no hablemos de andar, exacto. Que ponía los pies encima del despacho bar, ¿no? Exacto. No, lo de no ponerse de pie cuando pasó la bandera de España en aquel desfile ha costado mucho. Y hablando con distintos embajadores, eso ha puesto el gobierno de España, vamos a decir, fuera del juego. Y hay otro punto muy importante aquí, que es hay un gobierno con comunistas, y si hay algo que gobiernos norteamericanos odian es el comunismo. Entonces han pasado años y años y décadas contra los comunistas, y un gobierno que es socialista guión comunista, eso sí que les da... Ahora que habla usted de tener alguien en el gobierno que sea comunista, que es el único caso que es en Europa, bueno, yo creo que quitando los países es el único, eso puede explicar la sinrazón. Usted en el libro dice que un empresario es un emprendedor que ha tenido éxito, ¿vale? Eso es lo que dice usted. Y dice que en Estados Unidos y en otros países como Nueva Zelanda, como en Austria, como la mayoría de los países con sentido común de Estado, esa gente está bien vista dentro de la sociedad, es como un bien útil. Sin embargo, en España no solamente se les ve mal, Amancio Ortega tiene unos ataques tremendos, sino que se les llega prácticamente a odiar. ¿Cómo es posible que haya miembros dentro del propio Consejo de Ministros que proponen sobre todo la juventud, ese planteamiento vital? ¿Es precisamente porque es comunista o hay algo detrás que se nos escapa? No, bueno, son comunistas, y estamos viendo ahora mismo en el tema de Rearme que no están por la labor, tristemente.
Tenemos un presidente que habló de poderes ocultos, señalizando además la señora Botín y el señor Galán, o sea, señalando de nombre empresarios de éxito. Entonces, claro, el mundo empresarial está diciendo, pero ¿qué pasa aquí? No solo no tenemos apoyo, pero además tenemos un ataque frontal por varios, en fin, un gobierno con 22 ministros, o sea, una cosa increíble, con más de 1.000 asesores. Parte de ese crecimiento de 3,2% de la economía viene una gran parte del sector público y de los nuevos puestos que se han creado. O sea, que toda esa gente hace crecer la economía. Pero la parte privada no ha crecido tanto. O sea, Ahora hay un debate, tan es así que el Gobierno ha destinado una partida de millones de euros a contrarrestar en forma de publicidad institucional, a intentar rebajar ese relato que se está imponiendo, sobre todo en redes sociales, que en España se pagan muchos impuestos. Eso se quejan sobre todo los autónomos, sobre todo las pymes e incluso empresas. De hecho, aparte hay otra serie de impuestos, como el impuesto de patrimonio, que usted dice que además es una locura, tributar por algo de lo que ya se pagó. O sea, y creo que, según dice usted, es el único país de Europa en el que existe este impuesto ya, ¿no? En la Unión Europea, es la única. Suiza tiene un pequeño impuesto de patrimonio, pero claro, Suiza tiene un IRPF bajísimo. Ya. En España, pero que le he preguntado yo, don John, es que estamos acabando y me quedan 3 preguntas que le puedo hacer. En España, ¿es verdad que se pagan muchos impuestos? O como dicen otros, no es que se paguen muchos impuestos, es que hay un gasto ineficiente por parte de la administración, de clientelismo político, o como dicen algunos, no, es que hay los dos. Se paga mucho y se gasta mal. Hay los dos. Los dos. Hay los dos. Hay muchísimo impuesto y luego hay unos gastos innecesarios. Que el AIREF, incluso en la época de Escrivá, tenían la lista de cosas ineficaces. Y el primero es el INEM, los cursos que dan a la gente parada, que no sirven para nada. O sea, que eso es dinero tirado, que se podía ahorrar. Pero sí, hay demasiados impuestos y hay cada día encuentran nuevos, y los impuestos temporales, por ejemplo, patrimonio era un impuesto temporal cuando nació, sí, pero para ligar IRPF, que era un impuesto nuevo para tener un poco una imagen de cada persona. Pusieron patrimonio, pero era temporal y aquí lo tenemos. Rodríguez Zapatero sí que hizo una cosa buena, lo eliminó porque Emilio Botín le dijo la gente rica de verdad no está pagando patrimonio porque lo tienen todo en empresas y no en su persona. Sí, y entonces pero lo paró, pero ha vuelto a resurgir. Yo le recomiendo, porque no tenemos tiempo para profundizar, porque ahora dice que Zapatero bajó ese impuesto, que es verdad, a raíz de un episodio que cuenta él en el libro, don John, de una reunión que se les cogieron una fotografía, mangas de camisa. Pero lo que se cuenta en el libro es a cambio de qué, y eso se lo dejamos para que compren el libro, a cambio de qué convenció Botín a Zapatero y qué fue lo que le tuvo que dar Zapatero a Botín para el impuesto. Compren ese libro que se van a sorprender y mucho. Si está usted aquí, no puedo pasar la oportunidad de hacerle esta pregunta, ahora que está de moda, está todo el mundo preocupado con la posibilidad del euro digital. ¿Vale? Sí. ¿Es una oportunidad para modernizar de una vez el sistema financiero y hacer unificaciones, o, como mucha gente teme, es un mecanismo de control social? Sí, el peligro es que sea un mecanismo de saber exactamente dónde has gastado tu dinero, un control absoluto. Yo lo comparo con las cámaras en China. En China, el momento que sales de tu piso, te tienen vigilado. Sí, sí.
Y esto, que tengan constancia de dónde va todo tu dinero, es peligroso. Y los países que se han adelantado en el tema de monedas digitales están diciendo ahora mismo hay que preservar monedas de papel. O sea, eso ya hay aviso de países diciendo, de Suecia y estos sitios diciendo, guardar el papel, porque el tema digital es excesivo, control excesivo de toda la gente. Yo creo que da un poco de miedo. El libro va increciendo de intensidad, se lo puedo asegurar. Y los dos últimos capítulos para mí son los más tremendos, entre otros, el último en concreto por el análisis que hace, un análisis objetivo, cronológico, fundamentado y sobre todo basado en la experiencia de una persona eminencia en el mundo de la economía, por los múltiples sitios por los que ha pasado y los que ha dirigido. Pero el último es la falta de confianza en España. Y me van a permitir, que lo tengo aquí, voy a leerles esto, por dónde comenzó según él. La ruptura de la confianza en España, dice, comenzó por una serie de escándalos de corrupción y con los GAL. Un grupo antiterrorista que, si bien antes con Carlos Solchaga se decía que España era un país de Europa quizás donde más dinero se podía hacer, España no aprovechó esa marea alta y desde entonces, desde el 2008, la confianza en nuestro país ha caído notablemente. ¿Esto tiene solución? Sí, pero hay que volcarse desde el inicio, vamos a decir, de la enseñanza primaria y cambiar. O sea, tenemos que formar los jóvenes para una era de inteligencia artificial, de digitalización de todo el área científico y de innovación y de todo eso, y fomentar los startups, nuevas empresas, todo eso es algo que está pendiente de hacer. O sea, falta, yo creo que educación es donde hay que empezar. Pero hay un fallo que pongo también en el libro, en la Constitución, que para mí es un fallo grande. Es un apartado importante. Que los partidos, aquí hay una lista cerrada y tú votas una lista cerrada y tú no sabes quién te representa en el Congreso. Y tú miras el Reino Unido y que cada diputado en el Reino Unido tiene una oficinita donde tú puedes hacer una cita y verle el fin de semana y decir, tengo este problema. Ese es un apartado que se lo recomiendo también en el libro, en el que él razona cuáles son las tres causas que cree que son necesarias cambiar radicalmente. Uno de ellos es el sistema electoral. La ley de Odón también lo critica mucho y explica el posicionamiento de otros países. Nos tenemos que ir y para despedirle voy a despedir con una frase de su libro. Es un empresario americano, hijo de una exiliada republicana, y nieto de un ministro de Estado exiliado y después embajador de hazaña durante la Segunda República. Que estuviese presidiendo el círculo es desde luego una sorpresa. Efectivamente, es nuestro invitado de hoy. Y para mí no es una sorpresa, sino un honor, don Jon, que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Que sepa que está en su casa y si no saca otro libro y si quiere otro día después del verano, nos volvemos a llamar y para acabar, porque este libro da para varias entrevistas. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta aquí hemos llegado, espero que haya sido de su gusto esta entrevista de hoy. Para mí ha sido un honor enorme haber estado con Jon de Zulueta. Ya saben, nos vemos en el próximo programa. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos pronto.